Buenas tardes, hermanos. Leo un texto de esta semana. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19. Al cielo y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Este será el texto central de esta semana. Les invito a estudiar la lección número 3, que lleva como título La elección es tuya. Como dije, en esta semana vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 30, de 15 al 19. He mencionado el texto clave, que vendría a ser el versículo 19. El punto número 1. Habla dos opciones, tres alternativas. Hermanos, asimila. Muchas veces nosotros tenemos dos opciones nada más: servir a Dios o servir a Satanás. Y podemos tener alternativas tres, hasta inclusive mucho más. El 3 es no hacer nada, no hago nada, no decido seguir los mandamientos, no decido elegir la vida. Como hemos leído el texto, dice ahí: elige la vida, ¿no? Nos da esa opción, pero está en cada uno de nosotros esa decisión del punto 1, asimila. Asimismo, para terminar este punto, como creyentes sabemos que Dios, su palabra y sus normas son buenos y constituyen la base del amor. Al acceder a esa vida, Él desea que vosotros también aquí en la tierra, como para siempre la tierra nueva, simplemente tenemos que elegir a Él, porque Él es nuestra vida. Hermanos, tenemos que elegir. En Deuteronomios 30, Moisés nos da un resumen en estos versículos de poder elegir la vida. Moisés era el líder, como un papá espiritual para todos los israelitas. Y Dios es nuestro papá, que nos da normas para cada etapa, porque muchas veces podemos estar pasando por diferentes etapas como en la vida espiritual. El punto 2 interpreta la orden de amar. Hermanos, la orden es amar. Dios dio esas normas, dio mediante Moisés estos resúmenes, que en el libro de Deuteronomios 30, la orden es amar, obedecer por amor. Pero Satanás se ha encargado de poder nosotros, con su arma que es el engaño, de poder decir que los mandatos o los mandamientos que Dios pone hacia sus hijos simplemente es para beneficio de Él. Entonces, muchas veces podemos caer en esa trampa de Satanás, que vendría a ser hablar la palabra a medias mediante el engaño. Satanás es uno de los personajes principales que utiliza para que nosotros elijamos incorrectamente. Cuando nosotros dudemos de alguna palabra o algún texto que leemos, tenemos que pedir al Espíritu Santo para discernir y poder elegir la vida, o sea, poder elegir obedecer a Dios. En ese punto, hermanos, es para corroborar muchos textos. Un ejemplo, que Josué eligió servir su casa y su familia a Dios. Nosotros tenemos que por eso elegir. Si estás solo, tienes que elegir como soltero, como joven o soltera. Si estás en familia, tienes que elegir como familia, como Josué. Es el ejemplo. Hay otros textos también para que ustedes puedan corroborar. El punto 4, entonces, en la parte de enfoca, elegir vivir es elegir morir. Se podría decir, elegir vivir es elegir morir al yo, Muchas veces el elegir la vida no es fácil. Puede ser que estoy hablando a los jóvenes que son solamente uno adventista en su casa, o dos, y lo demás no. Tristemente en nuestra iglesia son poco el porcentaje. Acá en Argentina será el 10 o 20% como mucho, también en Perú que conozco,
familias que van con toda la familia. Entonces, podemos decir, elegir la vida no es fácil. Siempre que elegimos servir a Dios o bautizarnos como ejemplo, va a haber trabas, va a haber inclusive la familia que te va a odiar, como dice ahí Lucas o como dicen algunos escritos en el Nuevo Testamento. Pero nosotros, si hemos elegido conscientemente la vida, tenemos que morir a nuestras decisiones carnales, inclusive personales. Así es que tanto el israelita como el creyente de hoy, la presencia desvela de que Dios significa la muerte, pero su gracia proporciona la vida. Hermanos, la muerte de Cristo proporciona gracia, proporciona vida. Gracias a esa muerte, el regalo inmerecido que es la gracia, nosotros tenemos la oportunidad de vivir. Este proceso, ¿cuándo comienza? Cuando por una decisión de fe, con un compromiso de entrega total a Dios basado en el amor y continúa a lo largo de toda la vida, a medida que invitamos que su santa presencia purifica a través del Espíritu Santo a que acceda cada día más a nuestro ser. Nosotros, como estaba mencionando en el anterior punto, tenemos que nosotros dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Para dejar que trabaje tenemos que no solo elegir la vida. Diariamente tenemos que conectarnos a la palabra que está acá, a la palabra de vida. Si nosotros no elegimos, simplemente elegimos los sábados y nos olvidamos entre la semana elegir la vida, uno tiene que levantarse, darle lugar a Dios, su culto personal. Tiene que elegir estudiando la palabra. La vida justamente es elegir, ¿no? Uno decidir dar prioridad a las cosas espirituales. El punto 5, el final, el peso de la evidencia. Hermanos, el punto de aplica es muy interesante porque no solo es saber el subtítulo, sino es saber cómo aplicar. En esto tenemos muchos escritos de la hermana Elena. Hermanos, Dios no obliga a ningún hombre a renunciar a su incredulidad. Dios no te obliga a que elijas la vida. Por más que el texto parezca, voy a leer otra vez el texto central. Deuteronomio 30, 19. Al cielo, a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ahí dice, ¿no? Te pone dos opciones, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas, tú y tus descendientes. El enemigo puede decir, ¿no? Transgresar y decir, tienes que elegir la vida. No, Dios no te obliga, te está diciendo, si tú deseas, por tu libre albedrío, elija la vida. Como un papá que ama a su hijo, Dios te dice, elige. No solo un papá conoce, digamos, por la experiencia en esta vida, ¿no? Sino el papá espiritual, Dios conoce tanto el pasado, presente y futuro, que un padre terrenal no conoce. Como Él conoce, te dice, elige la vida, no te dice, tienes que elegir. Es una opción que muchas veces en aplica, nosotros decidimos, nos levantamos, tenemos que decidir ir a las corridas al estudio o también ir a las corridas al trabajo o cualquier otra ocupación personal o elegir de conectarnos con Dios, estudiar la palabra de Dios. Hay un escrito de la hermana Elena en Mensaje Selecto, capítulo 62, voy a leer un párrafo nada más, dice así: es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor, del principio al fin. El pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar a los que se había perdido, dice la palabra. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin servir o sin ser salvo. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que Él prometió. Amén. Este mensaje, ¿no? El peso de la evidencia. Nosotros tenemos la evidencia de que Satanás va a triunfar. Tenemos la evidencia ahí en el pueblo de Israel, mencionada en Deuteronomio 30. Tenemos la evidencia, capaz
uno va a tener el testimonio de la evidencia cuando elige la vida. Si siempre estás eligiendo la muerte por tus deseos carnales, tu propia sabiduría, tu propia interpretación de la Biblia, vas a elegir la muerte, inclusive estando yendo todos los sábados a la iglesia. Por eso, más importante, yo me atrevo a decir en este video, que ir a la iglesia es decidir todos los días buscar a Cristo. Lo otro es importante también. Por eso, hermanos, en esta semana vamos a estudiar a profundidad ustedes allí, ¿no? Agarrando la vida, que es la palabra de vida, este repaso. La elección, voy a terminar con esta frase, la elección es tuya. Uno puede decir, yo elijo, como estaba diciendo, ¿no? Una carrera, elijo un trabajo, elijo con quién casarme. Pero más importante de esas tres cosas es elegir si realmente quieres que Cristo te acompañe en tu diario vivir. Los demás es importante elegir qué carrera estudiar, los que están estudiando, los que están dudando. Es importante los que están solteros elegir una pareja. Es importante elegir un trabajo que te gusta. Por más que te pagan poco, vas a seguir estando. Pero elegir la palabra es más importante porque tienes que realmente decidir separar ese tiempo, porque la elección es tuya. No es una elección temporal, como puede ser los demás. Es una elección eterna. Vamos a orar para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú nos has dejado mediante Moisés en Deuteronomios capítulo 30, cómo debemos elegir. Ayúdanos a elegir por nuestra libre decisión a ti que eres vida, y así también elegir diariamente para poder tener una vida eterna junto contigo cuando vos vuelvas, cuando tú nos vienes a buscar. Gracias Señor por este repaso, en el nombre de Jesús, amén. Feliz semana, hermanos.